Hola, soy el enfermo y hoy vamos a armar una miniatura. Vamos a trabajar con nuestras pinzas de corte, tanto las más precisas como las normales, el exacto y la cuchilla curva como las presenté en el video anterior, junto con nuestra lima de joyero y también papel de lija. Aquí están las miniaturas con las que vamos a trabajar. En este caso vamos a construir un hechicero aspirante. Esto es el contenido de la caja, son los sprues, las bases, las etiquetas y desde luego el instructivo. En el instructivo vemos, como les mencioné, que vamos a hacer el Aspiring Sorcerer, el hechicero aspirante. Y aquí vamos a ir viendo por pasos las piezas que vamos a ir necesitando localizar en nuestros sprues. Como pueden ver, vienen numeradas. Y entonces localizamos la pieza correspondiente y con la pinza gruesa, con la que no es tan precisa, hago un corte alejado de la parte principal de la pieza de plástico. Esto es para no hacer que no queden marcas muy fuertes en la pieza que recortamos. Después, para pulir el corte o para refinar los pedazos, utilizamos la pinza de precisión, siempre apoyando el lado plano en la parte que queremos cortar. Buscando los bordes correctos. Y vemos que independientemente queda un cierto sobrante. También de acuerdo a la pieza, en este caso no cabe bien la punta de las pinzas, por lo que vamos a tener que limpiarlo de otra forma. Vamos ahora a limpiar las rebadas, que son las líneas del molde que les comentaba en el video introductorio de las herramientas, para lo cual utilizo la cuchilla curva, en este caso por ser una pieza precisamente una forma curva. La cuchilla se adapta mejor y entonces se pueden raspar sin afectar mucho la pieza y se van limpiando prácticamente de forma perfecta, ¿no? Ciertas estrías, por ejemplo, como es en este caso, pues no se pueden limpiar. Y estas otras partes, por ejemplo, esa es donde se une el torso con las piernas, por lo que no se necesita hacer una limpieza realmente, ya que esa pieza va a quedar pegada. Pero en los lados de las piernas es donde vemos que queda el sobrante del molde. Y ahora vemos la parte inferior, donde no entran las pinzas. Con mucho cuidado, aplicando el exacto, se pueden ir limpiando las partes más, o los sobrantes más marcados, más prominentes. Y una vez hecho eso, con nuestra lima de relojero, suavemente, para no dejar una marca en la pieza, se van limpiando los sobrantes que quedaron ahí. Una vez concluido esto, revisamos qué otros sobrantes quedan de los cortes iniciales y suavemente con la lima se va puliendo todo el trabajo. Después, con una lija fina, para terminar de suavizar el corte, dejar que el acabado del plástico quede parejo, se va pasando la lija, en este caso la de grado 1200. Con esto obtenemos el acabado fino. Y prácticamente vemos que queda la marca del corte efectivamente, pero ya está pareja la pieza, ¿no? Entonces voy limpiando todas las distintas partes donde se hizo el corte, también donde se limpiaron las rebabas, para dejar parejo cualquier marca que haya quedado del trabajo con la cuchilla, y así tener una superficie uniforme. Algo que se puede notar fácilmente es que los moldes son simétricos, entonces donde encontramos una línea de molde, al girar la pieza, ahí vamos a encontrar la otra, ¿no? Y en esto, donde se ven las marcas más fuertes del corte, pasar la lima de joyero. Lijando para obtener el detalle fino. Si se siente áspero, hay que seguir pasando la lija hasta que la superficie se sienta pareja. Ubicamos entonces las siguientes piezas y así nos seguimos hasta tener todas las partes. Llegando a este punto nos damos cuenta de que tenemos opciones de distintas piezas a elegir. En este caso es respecto al báculo, el tipo de cabezal que va a llegar, que voy a buscar todas las opciones y elegiré la que me guste. Para avanzar rápidamente recorto todas las piezas de forma preliminar, con sobrantes.
Y una vez que tengo todas las necesarias para el modelo, voy limpiando los excedentes del corte inicial con las pinzas de precisión. Y ya tenemos todo listo. Retomando las piezas que ya limpié, un poco más del lijado para completar el acabado fino. Muchas veces tengo que regresarme y viene el pegado. Antes de aplicar el pegamento es muy recomendable checar bien la posición, cómo va a quedar. Muchas veces, como en este caso, quedaron algunas impurezas, por lo que la pieza no entraría perfectamente. Hay que checar que embone bien en la posición que vamos a utilizarlo. Y una vez que estemos seguros, entonces aplicamos el pegamento. Recuerden que en este caso el cemento líquido, que es el que estoy usando, va a hacer que la pieza se funda el plástico de las dos piezas. Entonces quedará unido permanentemente. Por eso es importante hacer la prueba antes de llevar a cabo el pegado. Lo sostenemos solo unos cuantos segundos para que el pegamento surta efecto sin presionar demasiado. Y lo dejamos reposar un momento. Mientras tanto puedo seguir limpiando el resto de las piezas. En este caso aplicar el pegamento solo en una de las dos partes es suficiente. Y mientras las piezas van secando los primeros ensamblajes, se puede continuar con el resto de la limpieza. Hay piezas que son muy pequeñas, entonces hay que manipularlas con mucho cuidado, tanto para limpiarlas como para realizar el pegado posteriormente. Como podemos ver aquí, el torso ya está completamente pegado y entonces se procede a limpiar las dos piezas del corte. Si fijan, este no lo limpié antes de pegarlo porque hay que emparejar las dos piezas una vez unidas. La superficie se vuelve una, digamos, que es donde se van a apoyar los brazos. Entonces tenía que tener el torso ya completo antes de comenzar a limpiar los excedentes en los listones. Primero con la lija, y primero con la lima y después lijar para acabar el trabajo, para obtener el acabado suave. Primero lija de 600, luego de 1200. Luego la pieza de tela, el taparrabos, o como quiera que se le llame a esto. Antes de pegar, limpiamos bien los sobrantes del corte. En este caso no tiene líneas de molde o no son perceptibles, por lo que simplemente con la lija es más que suficiente. Una vez que esté la pieza a mi satisfacción es cuando procedo a pegar. Recordando primero revisar el ajuste que sea el adecuado y también probar las otras piezas que van a un lado formando una especie de cinturón. Con una gota de pegamento es más que suficiente. De hecho, aquí, que al parecer cayó un poco de más, lo retiro con un cotonete para que no vaya a escurrir al momento de aplicar la pieza. Vamos avanzando ya bastante con el armado. Ahora colocar el torso sobre las piernas, que ya tienen todos sus aditamentos. Siempre hay que consultar el manual, sobre todo cuando ya tenemos todas las piezas regadas, para no brincarnos un paso. Muchas veces me he tenido que regresar o recortar piezas por haber olvidado el orden en el que estaban. En este caso la capa, o la parte trasera de la capa, no me permitiría trabajar muy a gusto. Eso ya es cuestión personal. Voy a dejarla aparte para poder pintar primero bien las piernas y poder pintar también la parte interior de la capa. Entonces me voy a seguir con el resto de la pieza, en este caso el brazo que lleva el báculo. Antes de que selle el pegamento o antes de que termine de secar, con un poco de presión puedo ajustar la posición para que quede bien sostenido. Y veo que no me va a ocasionar un problema considerable para el pintado. Ahora colocar el otro brazo, donde está levantando la mano. Primero probar que la posición sea la correcta. Aplicar unas cuantas gotas de pegamento. Esparcirlo bien, retirando el exceso del pegamento. Y dejarlo un par de segundos para que el cemento actúe. Vamos a colocar entonces la cabeza.
Sostenemos suavemente para que se active el pegamento. Y las últimas piezas, que son las sombreras, revisando que todo se ajuste perfectamente, podemos entonces aplicar el pegamento sobre la superficie donde quedará la pieza. En este caso, si pusiera el pegamento sobre la hombrera, en la cavidad que se forma, corro el riesgo de poner demasiado y de nuevo que el pegamento se escurra al momento de colocar la pieza. Entonces es mejor siempre en la superficie que va a recibir la pieza. Le damos un poco de tiempo para que el pegamento actúe. Y listo. Y listo, aquí está el producto terminado. Esta miniatura ya está lista para pintarse, incluso ya le apliqué el primer, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora bien, ¿qué he aprendido a lo largo de este año armando miniaturas? Pues en primer lugar, lo más importante que creo que te puedo decir es que sigas tu propio ritmo. Como he mencionado en otras ocasiones, ni esto es la técnica definitiva ni la única forma de hacer las cosas, sino que tienes que ir aprendiendo conforme vas trabajando. Una recomendación que sí te puedo hacer es no empieces con el modelo más grande que tengas ni con la miniatura más cara y aparatosa. Puede ser tentador porque ya quieres tener en las manos ese modelo enorme, ese Knight, cualquier otra cosa que te compres que sea muy llamativa, pero si empiezas con el modelo más caro y más complejo que tienes, es posible que cometas varios errores, que lo termines arruinando y te decepciones al final de cuentas. Mi consejo es empieza de poco, empieza a armar las miniaturas más sencillas para que te vayas adaptando al uso de las herramientas, a cómo se trabaja con el plástico, a pegar y etcétera, para que entonces puedas ir mejorando tus técnicas y a la larga puedas hacer fácilmente cualquier tipo de miniatura que te propongas. Como viste en el trabajo, a mí en lo personal lo que me funciona en algunos casos es no ensamblar el modelo completo para tener de esta manera cierta facilidad en algunos recovecos, en algunos puntos en donde es más complicado pintar, hacer que sea más sencillo el proceso, que no vaya yo a ensuciar una parte que ya estaba pintada de otro color por una pieza, por ejemplo en este caso el faldón que trae el hechicero. Ahora, toma con ciertas consideraciones esto. Mis primeras miniaturas, que fueron unos Fire Warriors Tau, tuve la brillante idea de pintarlos todo por separado, porque de esa manera pensé que se me iba a facilitar mucho el proceso. Y si bien puedes manejar mejor algunas piezas para pintarlas cómodamente, la realidad es que es demasiado trabajo. Sobre todo si utilizas aerógrafo y quieres pintar todo por separado, es complicadísimo tener todas esas piezas sostenidas, en fin, es un relajo. Otra de las ideas que se te puede atravesar por ahí es la de imantar tus piezas. En algún foro, antes de empezar yo a construir mis primeros modelos, me encontré con quienes sugerían para los Tau imantar las piezas. Sobre todo en el caso de estos modelos como las armaduras Crisis, etc. Tienen muchas opciones de armamento. Y yo pensé que, bueno, quiero poner todas las armas en algún momento, quiero cambiar de configuración, entonces poner imanes en cada una de las piezas. Si bien esto parece tener cierta lógica, a mí se me ocurrió la genial idea de imantar 10 soldados con todos sus brazos disponibles para que tengan distintas armas. Y el proceso fue complicadísimo. Y al final no se justifica la complejidad que lleva todo ese proceso para el tipo de miniatura. Entonces, si tienes la inquietud de imantar, te recomiendo que evalúes de entrada qué es las piezas que quieres poner, si realmente son manejables, si son piezas grandes, que es más cómodo y más fácil de trabajarlos. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho con los drones Tau o con unidades grandes como los Riptide o los Ghost Kills, porque así puedo cambiar las armas, pero que son piezas grandes o ciertos accesorios, y eso me ayuda a poder distinguir qué armamento puede traer una de otra unidad, sobre todo cuando ya tienes varias en la mesa. Pero bueno, eso ya es materia de un video futuro donde ya explicaré con un poco más de detalle cómo voy imantando mis piezas y cuáles me han servido y cuáles recomiendo que mejor no hagas. Otro punto que habrás notado es que no fijé el modelo a la base en este caso. Las bases prefiero manejarlas de manera independiente porque de esta manera puedo experimentar con los materiales, piedras, plástico, distintas cosas, pero insisto, esto es lo que me ha funcionado a mí o eso es lo que yo prefiero por mis gustos maniáticos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Ya saben en los comentarios si quieren compartir alguna experiencia, si en algo yo les puedo resolver alguna duda o simplemente compartir ideas, pues son bienvenidos. Denle suscribirse, me gusta y activen la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. Síganme en Facebook y en Instagram, Enfermo por los Juegos, donde estaré compartiendo mis avances con las miniaturas, fotos de mis modelos, etc. Nos vemos la próxima.